el entendimiento necesario y que este curso pueda seguir cumpliendo su propósito para todos y cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bendecidos, pastor. Gracias. Bendecidos, Gracias, gracias, hermana María. Margarita, por iniciar y Bendecidos. todos por Gracias. tener tiempo de oración. Eh, Estaba terminando de grabar unos videos, pero ya estamos aquí con ustedes y vamos a tener rápidamente un repaso de lo que vimos la semana pasada en la segunda hora para podernos sincronizar nuevamente con esta clase. Estábamos viendo lo que es el funcionamiento de la iglesia y vimos la base bíblica de cómo somos o estamos funcionando como un templo, como una casa, y que nosotros somos los que conformamos la iglesia. Eh, y obviamente nos basamos mucho en pasajes de Efesios, porque ya es cuando doctrinalmente nos indica de qué manera se organiza o funciona, mejor dicho, la iglesia. Digamos también que es una pequeña semilla, pero que tiene un potencial de gran crecimiento, como lo conceptúa el Señor Jesucristo en la parábola de Mateo capítulo 13, que hay un proceso y que ese proceso también el propio Señor en Marcos 4:26 dice que ese proceso se da muchas veces sin que nosotros sepamos cómo, y de esa manera se da desde que es una pequeña semilla cuando es sembrada y así comienza la iglesia, así comenzó en el primer siglo cuando Jesucristo le establece y cuando se va y sus discípulos comienzan, pero también así comienza todas las iglesias. A veces vemos iglesias grandes, enormes, pero a veces no nos ponemos a reflexionar y cómo empezaron, a diferencia de cómo la tradición católica y evangélica muchas veces tenemos como idea de que comienza una iglesia siendo grande o pensamos primero compramos el terreno, el edificio y después sembramos la iglesia, pero el Señor nos enseña un proceso distinto. No dudo que podamos los seres humanos intentar probar otros sistemas, pero ¿cómo es lo que presenta Jesús? Una semilla que es sembrada, aparecen las primeras eh, hierbas, y si lo viéramos en términos bíblicos, aparecen los primeros grupos. eh, Después viene la espiga, el crecimiento que poco a poco va teniendo la iglesia, el grano que aparece en la espiga, es decir, ese crecimiento natural que se va dando en la iglesia, y finalmente el fruto para las naciones, cuando de la misma iglesia empiezan a surgir, o de esa iglesia local empiezan a surgir otros grupos misioneros y objetivos para alcanzar las naciones. En realidad, estamos a punto de terminar la clase, ya la semana pasada nos ganó el tiempo. Solamente quiero referirme a que si pudiéramos nosotros ver o visualizar la, eh, un organigrama de la iglesia en el sentido tradicional de un organigrama. Tendríamos ahí a Jesucristo como cabeza, el consejo pastoral o consejo de ancianos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eh, digamos que en la parte de los apóstoles se van dando la cobertura a las nuevas congregaciones, los profetas que tienen que ver mucho con la parte de la oración, la parte espiritual, los evangelistas con el discipulado que se tiene que llevar a cabo, los pastores que son los que van a guiar, alimentar y dirigir a la congregación, y los maestros que vamos a decir, vamos a compararlos como aquellos que preparan la comida y que dan de comer, nutren, ya no con lechita, sino con carne, con alimento sólido a a la iglesia. Es decir, como comparando con un bebé. A un bebé a lo mejor le podemos alimentar con pura leche, pero llega un momento en que ese bebé necesita más alimento sólido y ya va a pasar a otro tipo de proteínas, a otro tipo de alimentos.
y eh, ya un día esa personita que solamente toma leche, a lo mejor ya va a poder comerse una rica carne asada, un salmón, un pescado, un pollo, frutas, verduras, de todos los colores y de todos los sabores, y va a poder degustar diferentes sabores, semillas, cereales. Pero si a un bebé le damos de comer todo eso, seguramente lo vamos a hacer alérgico a un montón de cosas y jamás en su vida va a poder desarrollar su alimentación. Pero hay un momento en el que todo ser humano ya puede comer de todo. Bueno, los maestros se especializan justamente en darle de comer a la iglesia. En ese mismo orden de un organigrama tradicional, tendríamos las áreas de administración, cultural, misericordia y orden. Pero esto obviamente obedece no solamente a un tipo de iglesia, sino prácticamente todas las iglesias, de una manera o de otra, tenemos que hacer eso. En todas las iglesias hay recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos que hay que administrar. Todas las iglesias, de una manera o de otra, llevamos a cabo una labor cultural, porque muchas veces hay que enseñar a la gente, a veces hay que capacitarla, hay que darle cursos de otro tipo, aparte de los bíblicos, sobre todo cuando una persona eh, llegó a Cristo sin ningún tipo de estudio, sin escuela, y le hablamos de un Dios poderoso, de un Dios proveedor, de un Dios amoroso, etcétera, etcétera. Pero esa persona pregunta, y bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo le hago para vivir? Y a lo mejor no sabe hacer nada. Justo este domingo tuve la grata noticia de una hermanita que incluso le pedí que me grabara un video para Lilia Olvera, para el área del curso de artes y oficios, porque esta hermana llegó en condiciones muy sencillas, muy humildes, de pobreza a la iglesia con 3 hijos, sin esposo y una situación de pobreza absoluta. Pero ella tomó los cursos de oficios, se especializó en hacer productos de limpieza, productos para belleza. Hoy en día, y por eso es que me sorprendió, no solamente puso una empresa, sino que además la registró en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ya tiene sus empleados, tiene su local. Una persona que ahora se supera y que trae otra visión de la vida. Pero fíjense, qué interesante. Y ella puede decir, ahora mi posición es diferente, tengo un negocio, me va bien, Dios me bendice, me permite bendecir a otros, pero qué bonito que ella pueda decir, todo eso lo hizo Cristo en mi vida, no solamente como un eslogan o como una frase, sino que ella pueda decir, lo que sé hacer, lo que hoy es mi negocio, lo aprendí en la iglesia. Qué importante el poder llegar a ese punto. Obviamente todas las iglesias realizamos obras de misericordia, ya sea que porque damos una despensa a la gente, porque atendemos a la gente pobre, porque atendemos en momentos de emergencia, porque regalamos cosas a la gente que más lo necesita, porque atendemos a los niños, a los huérfanos, a las viudas, porque atendemos en diferentes momentos difíciles para el ser humano, ya sean damnificados, ya sean personas que han pasado por situaciones complicadas. Y bueno, eso es parte o el área de orden, que tiene que ver con todos los servicios de ujieres, anfitriones, moderación, etcétera, etcétera. Pero este organigrama, repito, es muy tradicional porque es la forma en que siempre entendemos que funciona un organigrama. Y entonces yo me permití elaborar este organigrama completamente diferente. Un organigrama circular. ¿Por qué? Porque no hay jerarquías dentro de la iglesia. Nuestra cabeza es Jesucristo. Y entonces ustedes pueden ver que aquí están
los profetas, y junto con los profetas está la alabanza, y están todos los servicios que tienen que ver con la índole espiritual, está el área de pastores, y los diferentes niveles donde la iglesia requiere ser pastoreada, como puede ser a través de las casas, los adolescentes, los niños, los jóvenes, el cunero, las mujeres, los varones, los silentes, los matrimonios. Es decir, todos necesitan ser atendidos. El evangelismo, que tiene que ver con la parte de alcance, con la parte de misericordia, cuando se tiene cierto tipo de visitas, por ejemplo, atender orfanatos, atender asilos, atender centros de atención de adicciones, etcétera. No solamente es llevarles el mensaje del evangelio, sino también tener misericordia de esa gente que a veces es tan lejana a nosotros y que no pensamos que sea parte de nuestra vida, pero que obedeciendo Mateo 25, pues tiene que ser parte de lo que la iglesia atienda. Obviamente tenemos profetas, pastores, evangelistas. Me voy a ir en el orden en que aparece en Efesios 5, que son los maestros, y los maestros, pues en el caso propio de Calacoya, que son los que se encargan de dar los cursos elementales, los cursos bíblicos, auxiliares, cuestiones de lectura bíblica, oficios y todo lo que tiene que ver con los sistemas de enseñanza. Y eh, digamos que serían ahorita la parte fundamental, la parte apostólica, que hoy por hoy en el Centro Cristiano no lo tenemos como parte de, pero que funciona por medio de la cobertura que se le da a las iglesias filiales de Comisión Centros Cristianos. Entonces, por lo menos así hoy en día lo tenemos. Quizás aquí tengamos que agregar las filiales para que pudiéramos tener el cuadro completo. Pero tenemos también, por ejemplo, la parte de comunicación, que dentro de la iglesia es fundamental: el diseño, las redes, el internet, el sonido, y todo lo que tiene que ver con la forma en que se difunde el evangelio. Eh, Comunicación trabaja de la mano de pastores, comunicación trabaja de la mano de evangelismo, comunicación trabaja de la mano de maestros, porque todo lo que se hace de una manera o de otra se pretende difundir, que llegue al alcance de todos, y obviamente ni profetas, ni pastores, ni evangelistas, ni maestros vamos a ser expertos en el área de la comunicación, y para eso se requiere un área especializada, un área que nos ayude, un área donde podamos llevar a cabo ese trabajo y que no distraiga. Ahora, no quiere decir que todos tengamos que ser ni neófitos, y digamos, yo por eso no me meto en ese tema, pero tampoco expertos, pero sí tener el apoyo de un área que al especializarse nos apoya, nos ayuda a difundir mejor el Evangelio. Y creo que desde la pandemia quedó más que claro lo que necesitamos. La parte cultural, que en el caso de el Centro Cristiano ha crecido, por cuanto tenemos el colegio, por cuanto tenemos las bibliotecas, por cuanto tenemos el Museo de la Biblia, por cuanto tenemos el Centro de Estudios Universitarios. Es decir, trabajo con el fin de alcanzar a la gente, de darle un apoyo, de bendecir. Por ejemplo, cuando hacemos trabajo en Atizapán, y que en enero, primeramente Dios, retomemos un trabajo junto con otras iglesias de aquí del municipio de Atizapán, con el ánimo de llevar el evangelio, de apoyar a la gente, de motivarla a que conozca a Jesucristo, y que los cursos eh, de oficios también van a ser bastante interesantes. Y en ese caso, aunque si bien los oficios dependen del área de enseñanza, para efectos externos, para efectos de la calle, lo vamos a manejar desde el punto de vista cultural, porque de alguna manera nos permite abrirnos puertas. Tal vez en el gobierno de Atizapán, las escuelas de Atizapán nos digan: yo no puedo recibir apoyo de una iglesia, pero sí
como un centro cultural. Entonces ahí navegamos con la bandera que nos pida la sociedad. Al final de cuentas, nuestro objetivo es presentar vivo a Jesucristo a toda persona, no importa qué puerta sea la que se abra. La misericordia, que en nuestro caso tenemos casa asistencia, pero también hay muchos eventos de misericordia. Muchas veces la misericordia se activa en momentos de emergencia, cuando se tiene que atender alguna situación en la gente. También tenemos aquí el caso del transporte interno, aquellos servicios de carritos que dan atención a la gente que no puede subir o bajar escaleras, que no puede caminar mucho. Al final de cuentas es parte de esa misericordia que se tiene hacia la gente, el orden donde tenemos a los anfitriones, cosas perdidas, moderación, informes, incluso la entrega de fichas para poder pasar a consejería, administración, etcétera, etcétera, y que todo lo que hagamos en la iglesia pueda tener el apoyo. Recuerden que estos servicios apoyan a los ministerios. Es decir, posiblemente el área de administración no pueda tener un equipo de fichas o el área de consejería, pero lo importante es tener un orden para ir atendiendo a toda la gente. Y el área de administración, que obviamente tiene que velar porque todo lo que se requiere en la iglesia se pueda tener y para ello se tiene un almacén y siempre la iglesia está construyendo o dando mantenimiento en algún área. No, por ejemplo, el caso de Calacoya, no solo el edificio de Calacoya, sino los edificios como colegio, como casa asistencia, como la casa Beit Shalom, como la casa del Golfo de Alaska. Es decir, aquellas casas que pertenecen al centro cristiano, pero que no están dentro del centro cristiano, pero requieren mantenimiento, si se está haciendo algún tipo de obra, eh, el almacén de productos, el comedor, que al final de cuentas el comedor también trabaja en beneficio de casa asistencia, la contabilidad, toda iglesia por manejar recursos requiere un área contable, la recepción, el manejo de las compras, siempre hay que estar comprando cosas. En el caso de Calacuaya, que hay varios vehículos que son propiedad de la iglesia con diferentes fines, bueno, pues también necesitamos un control vehicular, el área de la vigilancia, el área de computación, incluso el área de gestoría para 1000 trámites que la iglesia tiene que hacer de todo tipo, desde permisos, licencias de uso de suelo, licencias de funcionamiento, permisos ante el área de protección civil, etcétera. Es decir, a veces cuando entramos a la iglesia, quizás no pensamos en todo lo que hay detrás de la actividad de la iglesia. Muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿y qué tanto hacen en la iglesia? ¿Para qué abren las oficinas de la iglesia todos los días? Pues, ¿qué tanto si solamente hay una reunión el domingo? Bueno, si ustedes supieran todas las gestiones que se tienen que llevar a cabo constantemente, se darían cuenta que a veces hasta falta tiempo, porque todo es gestión, todo tiene que ver con y liga temas administrativos con temas jurídicos. eh, Pensar, por ejemplo, en el área de misericordia y casa asistencia, pues nuestro objetivo final es dar en adopción a esos pequeños y eso requiere gestiones jurídicas. Y a veces no solamente es el juicio, es la gestión misma con los jueces. Y todo lo que hacemos, recuerdo cuando fue el sismo del año 2017 y nosotros quisimos empezar a ayudar a diferentes iglesias en diferentes poblados de la República. Pues sí, Dios fue bueno y empezó a mandarnos ayuda, pero eso también implicaba hacer gestoría y negociaciones y tuvimos que invocar el apoyo del ejército mexicano para que aquellos camiones que estaban viniendo de la frontera no fueran asaltados, no se los fueran a robar y pudieran llegar intactos a Calacuaya. Había que distribuir toda la ayuda que nos estaba llegando. Si alguno de ustedes estuvo en esa época aquí en Calacuaya, recordará el estacionamiento debajo de las oficinas se convirtió en un mega almacén
donde llegó muchos productos de todo tipo y obviamente requería el que se administrara una logística, que se pudiera atender, se tenía que distribuir, entonces había que buscar camiones de carga que nos ayudaran a llevar eso y tuvimos que pedir el apoyo de la Asociación Mexicana de Transportes de Carga, tuvimos que pedir el apoyo de DHL como compañía de mensajería, tuvimos que pedir el apoyo del Servicio Postal Mexicano, tuvimos que pedir el apoyo de Aeroméxico para que nos ayudara a traer productos de Estados Unidos para acá, etcétera, etcétera. Entonces, la labor de la iglesia muchas veces solamente vemos en resumen lo que ocurre el domingo, pero a veces no tenemos idea de todo lo que hay detrás de la función de la iglesia, todas las gestiones y toda la actividad que se tiene que llevar a cabo todos los días, sin mencionar lo que muchas veces se tiene que hacer en otros ámbitos, como el tema de defender la vida, la familia, las libertades, eh, presentarse en cámaras, etcétera, etcétera. Pero es un trabajo emocionante, es un trabajo que enriquece. Y lo que yo quiero que ustedes noten es nuestra cabeza es Jesucristo. Todos los ministerios y todos los servicios de manera circular trabajamos con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La gente. Y aquí podemos tener adultos y podemos tener niños. Nuestro objetivo principal, ¿para qué hacemos todo esto? Por la gente. ¿Por qué la gente? Porque la gente es la, el cuerpo de Cristo. Recordemos que todos estos seres humanos, desde los de la tercera edad, los adultos jóvenes, los adolescentes, los niños, todos los que estamos incluidos en este grupito, aquí, esa gente es la iglesia. Y todo lo que todos los servidores llevamos a cabo a lo largo de nuestras actividades, sea una actividad una vez a la semana o sea una actividad de todos los días, al final de cuentas, tiene como objetivo edificar la fe de todas estas personas, trabajar en su discipulado, ayudarles a su crecimiento, ayudarles en su formación. Y unos van a requerir de administración, otros van a requerir de una consejería, otros van a requerir de una enseñanza, de una capacitación, de conectarse de una manera o de otra a través de los sistemas de comunicación. Cualquiera de estos servicios van a ir en función de toda esta gente y todos en su conjunto va a permitir que funcione la iglesia. Evidentemente que el Espíritu Santo tiene que estar presente en todo esto. No es un trabajo técnico, no es un trabajo tecnológico, no es un trabajo meramente humano. Sí, somos seres humanos los que estamos involucrados, pero ante todo necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que todos trabajemos teniendo a Cristo Jesús como nuestra cabeza, sabiendo que Él es nuestro jefe, el dueño de la iglesia, el que manda, el que gobierna, la cabeza, el que dirige y el que decide, pero que el cuerpo de Cristo es la gente. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que tener como punto central la gente. Esta es nuestra razón de ser. Así que de esta manera funciona la iglesia. Espero que este diagrama circular o este organigrama circular que deja ver cómo todo opera en función de la gente, a ustedes les pueda ser útil y les permita entenderlo bien. Ahora, con esto llegamos al final del tema de el funcionamiento. Yo quisiera saber si todo está claro en cuestión de lo que estamos revisando. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia o alguna queja. Todo está perfecto. Todo, Gracias a pastor, Dios. muchas gracias. Ninguna duda. Yo quisiera hacerle una pregunta. Este,
acerca de, por ejemplo, las iglesias, hay unas que, por ejemplo, cambian su